Hola a todos, un día más. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Conociendo Inversores y hoy tengo el placer de estar con Francisco Badía, Managing Partner de Grow Venture Partners. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación aquí a explicar un poco lo que hacemos. A vosotros siempre. Bueno, pues por hacer una breve cabecera, como he repetido en otras ocasiones, en ANSIT, bueno, pues nos hemos dado cuenta hace ya tiempo que una de las cosas más importantes que tiene una startup cuando va a hacer pues, un proceso de fundraising, al final es conocer quién está en el mercado a nivel de inversores, entender también en qué invierten, en qué no, qué tickets, en qué fases. Entonces, a raíz de eso, hemos lanzado este pequeño podcast de Conociendo Inversores en el que estamos entrevistando a pues, diferentes venture capital, diferentes actores también. Luego daremos también paso a Business Angel y otros players. Pero hoy en este caso seguimos con el modelo venture capital y estamos con Francisco, ¿vale? Bueno, Francisco, empezamos la entrevista. Siempre digo que me gusta arrancar por el principio de todo. El principio de todo es entender quién hay en el otro lado, en este caso quién es Francisco Badía. Pues, no sé, te cuento un poco mi vida. Eso ¿Cómo, es, cómo- sí, sí, cómo he sí, llegado sí, hasta el Venture Capital, no? exacto. Mira, aquí hay una serie de cosas que me han ayudado bastante a estar donde estoy y una historia, ¿no? También. Yo soy ingeniero industrial, luego hice Derecho, es un poco rarito. Pero estudié ingeniería industrial a medias entre Barcelona, entre la UPC y la École Centrale en París. Y hice una ingeniería muy generalista. O sea, hice primero, segundo, tercero y cuarto, todo generalista, ¿no? Esto la verdad que me está ayudando mucho en el proceso de inversión en tecnologías muy variadas, que luego ya comentaremos qué es lo que hacemos, ¿no? Empecé mi carrera en el Grupo Roca. Al cabo de poco tiempo estaba dirigiendo la filial del Benelux y luego estuve dirigiendo la filial de Brasil. Y cuando estaba allí, un amigo mío pues me dijo, oye, que hemos montado una startup eh, para un portal de internet la dot-com bubble, ¿eh? Estoy hablando de la Sí. prehistoria para algunos de vosotros. Oye, ¿por qué no te vienes y tal y la diriges y te haces, eres el CEO y tal y cual? Y entonces, bueno, pues me metí, salí del mundo más corporate y me metí en el mundo más de las startups, ¿no? En aquel momento. Y esta es la verdad que me enganchó. Bueno, y entonces ya me metí en esto, estuve en diferentes startups. No sé, ahora 15 años igual decidí que una sola startup, que podía aportar más apoyando a varias startups que estando en una sola startup. Y decidí montar una empresa pues, de consultoría y de una boutique de Money enfocada pues, a startups, ¿no? A startups y a fondos de venture capital. Y entonces hemos estado, pues, no sé, igual 15 años pues, asesorando tanto a startups como a venture capitals, ¿no? Y a partir de allí, pues también en procesos de incubación, procesos de creación de empresas y luego también ventas de compañías. A medida que íbamos conociendo compañías, pues en algunas compañías pues acabamos invirtiendo y actuábamos como business angels, ¿no? Esto pues te va generando un track record, una experiencia, una posición de mercado. Y entonces dices, ostras, me gustaría escalar este apoyo. Nosotros la voluntad era, nos gustaría escalar el apoyo a gente en early stages, ¿no? Con una visión muy de contribuir. O sea, también el nombre de la gestora, Grow, Lo dice todo. tiene la doble versión, ¿no? Está ayudar a crecer a las empresas, pero también nuestro es ayudar a crecer a los emprendedores. Y esto quiere decir, en los momentos un poco míticos, ¿no? En los que se crean las culturas de las empresas, que es cuando se están creando las empresas, es estar allí. Pero también es una forma de contribuir a la sociedad, ¿no? Esto también es algo que nos mueve mucho de la contribución a la sociedad en Grow Venture Partners, ¿no? Entonces, bueno, para escalar esto, dices, pues para esto tendría que montar una gestora de capital riesgo, ¿no? Y entonces, pues empezamos a trabajar con este tema de crear una gestora de capital riesgo, ¿no? En paralelo a esto, en el 2012 yo hice una inversión en una startup de Deep Tech, una spin-off del ICFO, del Instituto de Ciencias Fotónicas, del que ahora es uno de mis socios, Marc Almendros, ¿no? Que acabamos vendiendo a Keysight Technologies, ¿no? Entonces, allí empecé a coger una exposición a transferencia de tecnología y Deep Tech. Ya has visto, yo en el 2000, que es cuando hice el salto a startups,
me metí en Internet, luego me metí en Internet móvil, fui el pionero, y luego he estado en temas de software, temas de domótica, pero empecé cuando estaba con la consultoría teníamos clientes de todo tipo de startups, ¿no? Pero empecé a ver una cierta exposición en 2012 a Deep Tech y a transferencia de tecnología, ¿no? Ahora hace 7 u 8 años también con mi empresa anterior lanzamos un proyecto que era Impulse to Grow, lanzamos un proyecto de aceleración de proyectos Deep Tech con el Ayuntamiento de Barcelona, con Barcelona Activa. Esto también nos dio, sin quererlo, un poco, ¿sabes? Porque nuestra idea era, vamos a apoyar a gente en early stage, nos dio una exposición muy grande a Deep Tech, ¿no? Entonces, cuando decimos, oye, tendríamos que montar un fondo, dijimos, ¿dónde tenemos una ventaja competitiva? Entonces vimos que teníamos una ventaja competitiva en Deep Tech y en transferencia de tecnología, ¿no? Y por eso nos metimos a montar Grow Venture Partners, ¿no? Y ya paro con la historia esta, porque si no te voy a contar la No, no, historia de es Partners. muy interesante, sobre todo por conocer cómo se llega hasta aquí, porque generalmente de todos los inversores que ahora gestionan Venture Capital, no es de la noche a la mañana, ¿no? Que de repente aparece uno ya ahí formando una sociedad de capital riesgo, ¿no? Entonces es muy interesante entender la traza, porque eso también, como tú bien dices, luego permite segmentar bien al inversor y entender bien la tesis para entender dónde se mete y dónde no, ¿vale? Ujú. Entonces, en esta línea, Francisco, eh, también es interesante muchas veces, yo siempre digo, entender qué es Deep Tech, porque a veces es verdad que no hay una definición unívoca, ¿no? Que tú digas, oye, es esto. Entonces, entender bien qué entendéis vosotros en Grow Venture Partners como Deep Tech en este caso. Esto, el otro día estaba hablando con una persona y decía, mira, Deep Tech en el año 1900 probablemente era la electricidad, ¿no? Eh, Entonces, que esto va cambiando todos los días. En el año 2000 o en el 90 y pico, Internet era muy deep tech, ¿no? O sea, esto va cambiando. Ujú, Eh, no sé, para mí deep tech es alguna tecnología disruptiva que aún no se acaba de controlar y que está cambiando las cosas y que ujú, requiere inversión para acabarla de desarrollar, ¿no? Nosotros, estrictamente, nuestra tesis no es puramente deep tech, sino que es transferencia de tecnología. Nosotros ujú, invertimos. Lo que dicen los reglamentos de los fondos que estamos gestionando en este momento es invertimos en empresas basadas en propiedad intelectual que vienen de universidades y centros de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la tecnología que sale de universidades y centros de investigación es deep tech. Es un poco, porque al exacto. final viene de los doctorados de gente, de las investigaciones, los proyectos de investigación, y en general estás a la última, ¿no? Ujú, Pero nosotros tampoco nos complicamos mucho la vida, si te soy sincero, ¿eh? En que si es deep tech, super deep tech. Deep tech ahora es una ya, palabra de moda. sí. Entonces para nosotros, ¿qué es deep tech? Es cosas que salen de universidades en general, de centros de investigación, que tienen una componente de complejidad técnica relevante Ujú, y que tienen unas barreras de entrada asociadas habitualmente a propiedad intelectual importantes. ujú. No sé si es la universal, pero es la nuestra. Sí, sí, no, no, yo coincido contigo. Y luego también a colación de eso es muy interesante cuando hablamos de pues esa transferencia que proviene de la universidad, del centro de investigación, sobre todo pensando en la figura, en este caso, la figura de gestión, la figura del CEO o la CEO, que en muchos casos yo entiendo que es complejo, ¿no? De esa transición de, oye, estoy en la universidad a, de repente, me embarco en un proyecto bueno, con todos los riesgos y todas las cosas que conlleva, ¿no? Hacer una empresa como tal. ¿Eso cómo lo estructuráis vosotros? Sobre todo a nivel de entender pues, qué equipos están por la labor de hacer eso, qué equipos no. Mira, nosotros, yo creo que un factor muy diferencial de nuestra gestora es que aquí todos somos emprendedores. O sea, a nivel partner, ¿eh? No, obviamente a nivel operaciones no, ¿eh? Pero a nivel partner, todos los partners de la gestora, todos somos emprendedores. Y nuestro approach a la inversión, bueno, a la inversión y también a lo que hacemos es, en cierto modo, devolver a la sociedad lo que hemos recibido. Eso también tiene este punto de vocación de servicio, ¿no? Entonces, nosotros, como propósito, incluso como propósito de la gestora, yo también soy un obsesor del propósito, ¿no? El propósito de nuestra gestora, si lo has visto, bueno, no os lo digo, es forjar mejores emprendedores y con ellos, esto es muy importante,
crear puestos de trabajo y riqueza, ¿no? Fíjate que aquí tienes la parte de contribución a la sociedad, que es crear puestos de trabajo y riqueza, y la parte también de forjar, de ayudar, de acabar de definir estos emprendedores, ¿no? Nosotros, por lo que tú dices, nosotros estamos ayudando a gente que está transicionando de la academia al mundo de la empresa, y esto tiene una dificultad. Entonces, hay otra dificultad que hay gente que dice que no vale la pena meterse y que lo que hay que hacer es buscar un CEO profesional y que la gente que son investigadores o tecnólogos que no están capacitados para gestionar empresas. Nosotros venimos de la tesis de, oye, no, un tío que ha sido capaz de hacer un doctorado, pues necesita desarrollar una serie de skills para hacer esto, pero los puede adquirir estas skills, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay una parte de trabajo pre-inversión y una parte de trabajo post-inversión, ¿no? Pre-inversión, ¿qué hacemos? Y hasta ahora estamos lanzando, hace, no sé, creo que igual un mes, una cosa así, lanzamos una nota de prensa que lanzamos un nuevo programa que es Spin-off Launchpad. O sea, nosotros tenemos programas propios y programas con terceros en los que intentamos aportar valor a la sociedad y a partir de ese valor, pues, bueno, no me sale el nombre, pero es esta filosofía un poco de Silicon Valley de dar para recibir, ¿no? Pero primero dar. Ujú, ujú, Entonces, eh, antes de invertir y antes quizá incluso de la propia incorporación de la empresa, pues como te digo, nosotros tenemos estos programas que hemos tenido con Barcelona Activa los últimos 7 o 8 años, pues ujú, hemos trabajado, ahora yo creo que bueno, hemos tenido también proyectos, un programa propio para el resto de España, pues hemos ujú. trabajado con unos, no sé, 150, 160, 170 proyectos, ¿no? Wow, ¿Y está qué muy bien. hacemos? Pues todo un acompañamiento de coaching. Yo al final llevo más de 15 años haciendo esto, ya desarrollando metodología, y es Ujú, intentar ayudar a esa persona, un poco un método socrático, preguntando, cuestionando, etcétera, etcétera, a acabar de aterrizar desde el punto de vista estratégico su proyecto, su proyecto, ¿no? Y a ujú, partir de aquí, pues invertir o no. Normalmente esto también te crea una relación de confianza con la persona con la que estás trabajando, que también ves si es entre comillas coachable, ¿no? Eh, Esto era hasta ahora. Ahora estamos añadiendo un punto más a esto, que es que aún no hemos empezado, pero vamos a empezar a poner coach personales. Hay un libro muy interesante que es Trillion Dollar Coach, que se ve como la gente Kleiner Perkins, pues a la gente de Google, que a Steve Jobs les pone un coach, que además a todos tenían el mismo coach, que era un tío que era había sido entrenador de fútbol americano. Nosotros también vamos a trabajar esto, es decir, esta persona que está haciendo este salto que personalmente es complejo porque estás saltando de la academia a la empresa, tienes una incertidumbre, tienes dudas, tienes miedos, ¿no? Pues intentar acompañar a esta persona que está a punto de dar este salto antes de que los des, si este salto merece la pena darlo o no merece la pena darlo, e incluso empezar a definir qué skills va a tener que trabajar esta persona y quizá cómo se tendría que acabar complementando el equipo, ¿no? Sin la voluntad de nosotros ujú, siempre. Vuelvo a con. Nosotros la voluntad nuestra como gestora es acompañar, no sustituir, ¿eh? O sea, acompañar, ujú, ayudar. Bueno, estaría esta parte ahora de coaching personal, hay la parte más de coaching técnico, de ayudar ujú, a aterrizar el proyecto, que esto lo hacemos los socios de la gestora, y habría esta parte más de coaching personal, también de ayudar a esta persona a crecer sus skills profesionales, ¿no? ujú, Y luego, una vez invertimos, lo que sí que tenemos es un seguimiento relativamente estrecho, sobre todo en los primeros años, mientras esta persona va cogiendo ritmo, ¿no? De irnos reuniendo, pues, mensualmente. O sea, la gente, a veces cuando tenemos reuniones, pero ostras, pero vais a reunir una vez al mes, una vez al trimestre, y digo, "Pero, tío, a ver, de verdad que yo es que mi tiempo es francamente escaso, tú lo sabes porque nos ha costado un montón para la reunión, ¿no? Entonces, oye, si te estoy dedicando mi tiempo es porque creo que es importante para ti, pero no porque quiera ujú, controlarte, sino porque te quiera ayudar. Y ujú, en estas reuniones, pues vamos intentando hacer una cierta transferencia de conocimiento, no hay una transferencia de tecnología de la universidad del centro de investigación y de los equipos de investigación a la empresa, y luego hay una transferencia de conocimiento empresarial a partir de nuestro background y nuestra experiencia profesional de los socios de la gestora, en este caso ujú. ¿no? Y esto lo vamos haciendo pues con reuniones periódicas y avanzando y viendo lo que podemos aconsejar a lo que va pasando.
Ujú. ¿Cómo os llega el deal flow? Principalmente, entiendo que de diversas formas, ¿no? Pero ¿cuál es el canal principal de deal flow? De todos los colores, ¿eh? No hay una forma. Nuestro caso en la que la tesis es relativamente concentrada, pues hay todo un trabajo de relación constante pues, con todo lo que son las universidades y centros de investigación. Hay luego gente que nos contacta directamente. Ujú, Hay una parte de búsqueda proactiva de todas las spin-offs que se han ido creando, pues irlas revisando, tener alertas para ver lo que pasa y luego proactivamente decir, mira, esto es interesante, lo vamos a ver. ujú. Y luego también está esta parte de dar, ¿no? O sea, a partir de los programas que tenemos, pues no sé, quizá o sea, 30, 40, 50% de nuestro portfolio es gente a la que hemos apoyado antes de invertir, ¿no? Pues que han pasado por algún Ajá, programa pues, de incubación o aceleración en los que participamos o los que llevamos, ¿no? Un ajá, muy poco interesante. Focalizando en la parte, hablabas anteriormente de los fondos, ¿no? Como que entiendo que gestionáis dos fondos actualmente. Focalizando en esa parte, me gustaría, porque claro, esto es la pregunta del millón, ¿no? Cuando alguien está intentando ver inversores y quién está en el mapa, entender cómo funciona cada uno de estos fondos, en qué fase está, y luego también, pues, entrar ya en lo que será la tesis de cada uno de ellos, que entiendo que serán parecidas, pero bueno, ahora me comentas, y ver, pues eso, qué tickets mínimo metéis, máximo, si os caracterizáis por hacer follow-on, qué tipo de valoraciones entráis, qué equity más o menos cogéis si tenéis eso parametrizado y estandarizado más o menos. Sí. A ver, nosotros estamos ahora en nuestro segundo fondo. No es que tengamos dos fondos compitiendo, sino que tenemos, bueno, tenemos una Exacto. estructura un poco compleja, pero para lo que es el emprendedor, tenemos un único fondo que es el que está invirtiendo. Tenemos un primer fondo que está todo invertido, que solo simplemente está haciendo follow-ons, que era nuestro MVP. Nosotros como gestor también Ujú, tenemos nuestro MVP. Hicimos un fondo pequeño de 5,5, que ujú, hizo 15 16 inversiones. Y ahora estamos haciendo vale. follow-on de estas inversiones. Y Ujú, ahora estamos con un segundo fondo de 50 y pico. O sea, pues ahora habremos muy bien. cerrado, está pendiente, no sé, 50 y algo, 52, 53, 50 y un poco más de 50 de momento. Estamos aún en fundraising de este fondo, Vale. pero ya tenemos como los 50 y pico. Este fondo ya ha hecho cerradas, 9 inversiones. Bueno, hay una que tenemos que se quedó en el proceso de firma antes de Navidad, que hubo un problema y, pero bueno, yo la doy por firmada. 9 Sí. y una que estamos de algún detalle para cerrar, que serían 10 inversiones de este fondo, ¿no? O sea que más o menos al Ajá. año estamos haciendo unas 8 inversiones. Ah, Eh, vale. experimentalmente, por lo que está haciendo el fondo 2 y lo que ha hecho el fondo uno, te diría que el 70-80% de las inversiones que hacemos somos el primer inversor. Por tanto, vamos a Ujú, pre-seed en general. El 70% de las inversiones las hacemos en coinversión, las hemos hecho históricamente en coinversión. No ujú, nos cerramos a coinversores en ujú. general. Y te diría que en el primer fondo, el 70 y pico por ciento de las operaciones fuimos el lead investor y en el fondo actual, creo que el 100% de las operaciones de momento somos el lead investor. En O ese sea, fondo con lo cual tenemos actual, bastante vocación de lead investor. en ese fondo actual, cuando entréis como lead investor, esa fase pre-seed, que para mí creo que es un aporte de valor tremendo, porque es lo que permite iniciar, ¿no? la aventura empresarial. Por tanto, chapó por este tipo de foco que tenéis. Entender, uno, claro, en muchos casos estamos hablando de empresas en pre-revenue, con No, poquito ya que te diría que ver, es 100% salvo pre-revenue. equipo y tecnología, ¿no? ¿Cómo lo valoráis? Porque eso es muy interesante, entender cómo se valora, porque al final cuando no hay ventas, hay un equipo y poco más, ¿cómo se valora el hecho de entrar en una empresa u otra? Sí, quiere decir que o sea, en valoración económica o en por No, qué me hacemos. refiero, por ejemplo, cuáles son los parámetros, aparte de pues, valoración, Vale. etcétera, etcétera, lógicamente, pero cuáles son Sí. las variables que para vosotros son claves en ese análisis. Porque, por ejemplo, si hablamos de fondos que invierten ya con determinadas tracciones, etcétera, No, 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 vale. está claro, te contesto. Ujú, Mira, lo primero, bueno, lo primero que el equipo.
O sea, la gente con la que estás tratando, pues tienes que pensar ostras, que tienen Lo primero que valoramos es que tengan pasión por lo que hacen. O sea, Ujú. que sea gente que realmente, a veces yo le digo en plan de broma, digo, yo invierto en gente que tiene crisis de los 30, 40, 50 y 60, ¿no? O sea, gente que Esa es buena. realmente está en la academia, tiene una crisis vital, ha hecho Mm, algo que no quiere que se quede en un paper y siente la necesidad vital de llevarla a mercado. Entonces, lo primero que estás valorando es, oye, esta persona siente esta necesidad vital, esto ujú, no duerme por las noches pensando en esto, está dispuesto a complicarse la vida por esto. Esto es lo primero, ¿no? ujú, Lo segundo sería, oye, esta capacidad para hacerlo y es capaz, y si necesita mejorar, es capaz de escuchar, nos entenderemos con esta persona. Entonces, ujú. condición necesaria que no suficiente, el equipo, ¿no? Eso es. Ujú, Otra condición necesaria que no suficiente sería la tecnología, ¿no? Oye, realmente esto es una tecnología aparentemente disruptiva, con suficientes barreras de entrada, que resuelva o pueda resolver necesidades que no estén cubiertas en el mercado. Esto es, bueno, un assessment que haces a veces muy arriesgado, ¿no? Eh, y luego un tercer elemento, así te estoy hablando de memoria y sin pensar mucho, sería el mercado, ujú. ¿no? Esto Exacto. realmente se dirige a un mercado que tenga un tamaño suficiente, y suficiente quiere decir suficiente relacionado con dos cosas que sería la tercera parte, ¿no? Que es, oye, el plan que tenemos para esto, que a veces normalmente es muy borroso, tiene sentido. Es decir, la, la valoración y el consumo de capital respecto al premio final, ¿no? Que sería el exit al que puedes aspirar, ¿esto cuadra? Ujú. Y entonces aquí es un poco la partida, ¿no? Entiendo. Jugando con todo esto, pues otro elemento Mm, que en nuestro caso nos da una cierta complejidad, una vez ya tienes clara que es una operación que podrías hacer, ¿no? Oye, el cap table nos encaja y la valoración nos encaja. Estos serían ujú. los otros Correcto. elementos. Bueno, cuando ya tienes claro que el proyecto en sí te encaja, ¿no? El proyecto, ya te Ujú, digo, o sea, tecnología, producto, mercado, equipo. ujú. Ahí veo un melón muy interesante y es sobre todo lo que tú comentas del exit, porque realmente cualquier venture capital va buscando un exit y no busca ni dividendos ni ningún tipo de cosa más, busca el exit, ¿no? Entonces entiendo que también, y de ahí me parece un acierto personalmente, en mi humilde opinión, lo que hacéis de formar a esas personas que probablemente no han tenido pues contacto directo con la parte de venture capital, empresarial, etcétera. Porque a veces entiendo que será un reto explicarle a una persona que viene del ámbito más académico que esto se tiene que vender y se tiene que vender por mucho dinero en 5 o 7 años vista, ¿no? Entiendo que eso será muchas veces una labor que vosotros mismos hacéis. A ver, te diría que esto es algo que hace 5, 6, 7 años o 3 tenías que hacerle mucho, darle mucho tiempo a esto. Ujú. Hoy en día es una cosa que, sinceramente, la gran mayoría de las veces actualmente ya la gente lo da por hecho. O sea, quizás es un Ajá. trabajo de las oficinas de transferencia de tecnología de las propias universidades o centros de investigación. Ujú. La gente ya va con el tema un poco asimilado. También nosotros eh, somos relativamente flexibles, o sea, en nuestro planteamiento de éxito, ¿eh? O sea, nosotros, yo se lo estoy contando a todo el mundo, pero la gente se cree que estoy loco, ¿no? O sea, nuestro primer planteamiento, si la empresa lo puede hacer, que es verdad que estos habrán pocas que lo puedan hacer, ¿no? Pero nosotros queremos intentar que las empresas acaben en IPOs. Y eso quiere decir que Ujú. no necesariamente el management debería vender, ¿no? ¿Y por qué Ujú. queremos ir a IPOs? Porque nosotros tenemos una voluntad de contribuir a la sociedad y en este caso a España, ¿no? Y que es, oye, vamos a intentar que las empresas en las que invertimos se puedan quedar y sean las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Pues, yo qué sé, los Grifols del mañana, ¿no? ¿Sabes? O las grandes empresas tecnológicas, los Indras, las grandes empresas Ujú. tecnológicas, no digo Grifos porque es una familiar, ¿no? Y es una empresa que han creado unos emprendedores, o los Ujú. Googles, los Amazons, ¿no? Los Nokias,
Ujú, pues de mañana pues los hayamos participado en su creación y se hayan podido quedar aquí, ¿no? Y esto, ujú, la única manera de hacer esto es yendo a IPO, ¿no? Luego hay otras cosas que, oye, que no van a volar mucho. Bueno, pues le venderemos nuestra participación si es que lo aguanta a un múltiplo de EBITDA a la propia compañía, ¿no? No, no ujú. es que sea nuestro camino ideal, ¿eh? Nuestro camino ideal, oye, es primero IPO, luego una venta a un Correcto. corporate y luego pues ya Ujú. pues, hace lo que se puede, ¿no? Exacto. Pero, Y, pero tampoco Fran, necesariamente, o sea, si te soy sincero, nos estamos encontrando, hay muy poca gente que tenga ambición de IPO. ujú, Es una cosa que nos está costando, o sea, nos cuesta entender que la gente no tenga ambición de IPO. ujú. Yo entiendo que también será probablemente dentro de unos años, a lo mejor si esto se consolida y un poco lo que decías antes, ¿no? Que ya la gente del ámbito académico viene como diciendo, vale, yo tengo que hacer modelo Venture Capital, probablemente si se siguen produciendo esas IPOs, pues se puedan entender mejor, ¿no? No sé, tampoco es, en verdad, es cierto que en España tampoco es el éxito natural más No es repetido lo natural, el de mercado todos, no ¿no? está preparado y realmente pues, Exacto. tienes que ir a mercados internacionales probablemente, sí, sí. Ujú. No, pero es interesante el enfoque que comentas. Focalizar de nuevo en la parte vuestra, ¿no? De cuando entráis en ese momento de early stage, primera ronda, lead investor, etcétera. Dos preguntas rápidas. Una, ¿podéis entrar con notas convertibles? Y dos, ¿qué tickets soléis invertir de media? Sí, hacemos de todo. Hacemos tanto notas convertibles como equity. Depende del caso. Normalmente hacemos equity, pero igual tenemos un 20% de operaciones que estamos haciendo con nota convertible. Ujú, También te digo que lo que no vamos a hacer es, a veces hay gente que quiere hacer operaciones en nota convertible, o sea, correr riesgo de capital con rentabilidad de deuda. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, si haces una nota ujú, convertible, la nota convertible te va a dar una rentabilidad, ya sea por el CAP, por el descuento, por el tipo de interés, por lo que sea, equivalente a ujú, la rentabilidad que estás aspirando en el capital, ¿no? Hacemos las dos ujú, cosas. Tickets. Primeros tickets estamos haciendo entre 200 y 500.000, pero oye, sí, también es verdad que yo he estado en operaciones, bueno, o he visto operación, bueno, no, hemos estado en alguna operación, primeras rondas de 10 millones de euros, porque esa ujú, empresa tiene un potencial, pues igual ahí tenemos que meter 1 o 2 millones, ¿no? No es ujú. porque lo que no vamos a estar es de convidados de piedra en una ronda de 10 millones, ¿no? Exacto. Y si la empresa tiene el potencial oye, que estratosférico de poder hacer una primera ronda de 10 millones, pues nosotros vamos a estar allí. Y Ujú, vamos, bueno, ticket, pero así te diría que el 80-90% de las operaciones que hemos hecho pues están en tickets entre 200 y medio millón ujú, y participaciones en el capital pues entre el 10 y el 20 sí, entre el 10 y el 20% en general. Nosotros nuestra posición es ser ujú, minoritarios a no solo al principio, sino a largo plazo, ¿sabes? No ujú. queremos coger mayorías en capital. Hay algunos otros compañeros que, bueno, muy pocos, pero algunos que plantean, los private equities también, pero nosotros es la vocación minoritaria, ¿no? Un modelo Venture Capital al uso, correcto, en cuanto a posiciones. Vale, perfecto, muy bien. Y luego también por nosotros, lógicamente, en Ansit somos el CFO externo de multitud de startups, llevamos ya muchos años con este tema. Y no sé si lo ves tú en vuestro ámbito, pero nosotros vimos ya hace tiempo que muchas startups, pues los roles típicos, ¿no? El CEO, CMO, el CTO, etcétera, eso sí estaba claro, pero la figura del CFO quedaba muchas veces en el olvido hasta que de repente venían los problemas financieros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo ves la figura del CFO, ya sea interno, externo, pero crees que es importante en este momento early stage en el que entráis? Más adelante, ¿cuál es un poco tu visión? O sea, yo en el Impulso Bro hacíamos de CFO externos, o sea, no bueno, yo sí, alguna vez, yo ya te digo, soy ingeniero y abogado y estuve haciendo de CFO, pero más estratégico, ¿no? Es verdad que tenía una socia que hacía más la parte de CFO y en este caso me Ujú, daba apoyo, pero nosotros era algo que hacíamos, ¿no? Yo creo que es algo importante. A ver, todo depende del capital del que dispongas y el consumo de capital que te dé, ¿no? Pero un CFO ujú, externo que te dé
probablemente no te puedes pagar, no tenga mucho sentido un CFO full time, excepto que realmente pues, hayas hecho rondas muy grandes, Ujú, pero aún así. Y yo creo que un CFO part-time tiene mucho sentido en general. ujú. Eh, Al final, cuando os llega, por ejemplo, un proyecto, claro, dependerá. Si os llega ya porque conocéis al equipo, digamos, directivo, que lo habéis conocido a través de una universidad, etcétera, pero cuando os llega de nuevas, por así decirlo, y viene con el deck, con todo el data room, etcétera, ¿cómo veis los business plan que os mandan cuando no hay esta figura, sea interna o externa? a ver, nosotros, pues, yo es algo que le veo más sentido más adelante. En la fase en la que Ujú, nosotros invertimos, nos tenemos que mirar las proyecciones y tenemos que hacerlas y tal, pero tienen una importancia relativamente poco, no son muy importantes, ¿sabes? O sea, ujú. nosotros estamos invirtiendo sobre todo en la tecnología Correcto. Ujú, y elucubrar, y solo hay gastos. Entonces, hombre, ujú, es mucho más importante que haya un plan de desarrollo de producto coherente con una estructura de gastos. No, entonces no hay mucha complejidad. Sí que es verdad que en el seguimiento ya pasa a ser más importante, ¿no? O sea, todo lo que es el hacer un reporting, seguimiento ¿no? bien Entiendo. hecho, Ujú. Claro. que la auditoría pues esté más o menos bien hecha, sobre todo las proyecciones de cash flow a 12 meses, el trabajar, Ujú. plantear la ronda, pues también con una cierta... Hombre, nosotros ayudamos mucho en esto, ¿no? Pero a veces dices, ostras, tío, ¿sabes cómo te estoy teniendo que... Luego hay gente que tiene CFOs externos que dices, madre de Dios, ¿sabes? O sea, ostras. Ya. Hay de todo, como en Hay la de vida. todo en la viña del Señor, ¿sabes? Sabes Exacto. que cualquier gestoría lo haría mejor que este que se supone que es Ujú, CFO externo, ¿no? Entonces, de ujú, todo. Pero es verdad que cuando lo tienes alguien que está haciendo bien su trabajo, aporta valor, como también como inversor, ujú, ¿sabes? No sé, que se esté planteando el apalancamiento del proyecto, ¿no? Que está siendo creativo en cómo aumentar el de esto y que esté haciendo un seguimiento detallado de los consumos de caja y ponga un poco ujú, el contrapeso a veces del CEO, que normalmente tienes una visión más optimista, agresiva y tal. Este contrapeso a veces ya lo ponemos nosotros, pero también, oye, que alguien que ujú. esté en su equipo le esté poniendo el contrapeso también, yo creo que es importante. A medida que vas creciendo, cada vez es más importante, ¿eh? Eso es. Y luego, por ir concluyendo, ¿cómo ves en este caso a Grow Venture Partners? ¿Dónde lo ves en 5 años vista? Esto siempre me gusta hacerlo, ¿no? Como hacen los emprendedores que tienen que hacer ese ejercicio de largo plazo. Nosotros somos muy ambiciosos, ¿eh? Ujú, Nosotros queremos ser o sea, una gestora realmente relevante en ayudar a que a nivel europeo, nosotros estamos aquí en Barcelona, ¿no? Y pues primero estamos en Barcelona, en Cataluña, España, pero también pensando a nivel europeo. ujú, Entonces, hay que luchar para que Europa consiga volver a crear pues, los Nokia, los Alcateles, los SAPs, ¿no? Los ASMLs del futuro, ¿no? ujú, Que ahora son los Google, los Metas, y para esto hace falta gestoras que apoyen esto con agresividad y con capital. Y nosotros queremos ser 100%. uno de estos players. cien por Y, ciento, que no y solamente entonces, sea obtener un éxito, sino que se quede el talento, las empresas aquí en sí. Europa también Y y esto se quiere decir desarrollen. ser capaz ir creando fondos, ¿no? Que Mm, vayan aumentando como para poder hacer estos scale-ups, ¿no? Que es la gran... Entonces, nosotros, pues no sé si en 5, pero en 10 años tenemos que estar gestionando billions, o sea, miles de millones, y ujú, tenemos que tener la capacidad de acompañar a todo esto. Un poco, es un poco pretencioso, ¿no? Pero al final, SEGA es from seed to IPO, pues nosotros queremos hacer from pre-seed to IPO a nivel europeo y estamos empezando. O sea, nosotros como gestor somos el gestor muy joven, tenemos 3 años, ¿no? ujú, Pero tenemos esta ambición de poder apoyar a la gente en todo el viaje y nosotros creciendo también como gestora y como fondos que gestionamos para ir acompañando este viaje. Y esta ujú. es nuestra Pues ambición. súper Luego lo conseguiremos interesante, o no, pero bueno. Pero súper también estaría bien que interesante. ir a por el 10, ¿sabes? Claro, Porque claro. Si robar, luego nos quedamos en el 9, oye, claro, sí, total. o en el 5, pero al menos, ¿sabes? Pero vamos a Sí, intentar ir a por sí. el 10.
Nada, Francisco, hace falta gente más como vosotros, como Grow Venture Partners, que tenga esa ilusión y esa vocación y esa ambición, ¿no? De decir, oye, yo quiero contribuir desde cero, en la fase con más riesgo, pero en mi opinión también de las más bonitas que hay, ¿no? Y las más clave, porque si no hay fase cero, no viene la fase uno ni la dos. Entonces, nada, vamos, os seguiré la pista, seguro que haréis grandes cosas y nada, darte las gracias por este tiempo y enhorabuena por lo que estáis haciendo. Gracias a ti, Javier. Bueno, un fuerte abrazo. Adiós, Venga, Francisco. Adiós, adiós, adiós.